Bienvenidos a esta capacitación. Hoy hablaremos de seguridad basada en el comportamiento, SBC, y la importancia de la aplicación en el entorno laboral. Tenemos como objetivo los siguientes puntos. Comprender qué es seguridad basada en el comportamiento o las siglas como SBC. Otro objetivo es poder reconocer la importancia del comportamiento humano en los accidentes laborales. Tercer punto, conocer los principios fundamentales y etapas del SBC. Siguiente objetivo es poder identificar los roles de líderes y trabajadores en la implementación. Y último objetivo es el poder reflexionar sobre cómo la SBC puede transformar la cultura de seguridad en la empresa. Como introducción, la seguridad es un pilar en toda organización, pero aún con normas estrictas y equipos modernos, los accidentes siguen ocurriendo. La razón, en algunos casos, es debido al comportamiento humano, una mala decisión, un descuido o una conducta insegura puede provocar consecuencias graves. Entonces, la SBC surge como un enfoque que pone a las personas en el centro, buscando no solo proteger, sino cambiar la forma en que vivimos la seguridad. Entonces, ¿qué es la SBC o seguridad basada en el comportamiento? Es una metodología que combina la psicología del comportamiento con la gestión de seguridad. Se basa también en observar, medir y modificar conductas que generan riesgo. Además, su meta o su objetivo es poder prevenir los accidentes a través del cambio de hábito. A diferencia de la seguridad tradicional, no busca solo cumplir las normas, sino de crear una cultura adecuada o una cultura de prevención. Vamos a entrar a los orígenes de la SBC. La seguridad basada en comportamiento tiene sus raíces en el conductismo, especialmente en las teorías de Skinner y otros psicólogos también conductistas. Se origina como una respuesta a ciertos modelos de seguridad que no abordan el comportamiento humano directamente, sino que utilizan ciertos estímulos o reforzadores, ¿no? Para atacar o abordar, como indica, el comportamiento. Ahí tenemos al psicólogo, bueno, en este caso, a Skinner.
El condicionamiento operante. La frecuencia con la que ocurre una conducta depende de las consecuencias que tiene esa conducta. Entonces entramos a una relación de triple contingencia. Tenemos eventos antecedentes como la letra A, tenemos conductas como la letra B y tenemos eventos consecuentes como la letra C. Entonces, en los antecedentes tenemos eventos de escenario, tenemos eventos de estímulo y tenemos a discriminación y control de estímulos. En las conductas tenemos lo que es moldeamiento y encadenamiento, inducción y desvanecimiento. Como eventos consecuentes tenemos los reforzamientos positivos y también reforzamientos negativos. Tenemos el castigo y por último la extinción. Entonces Skinner trabajó con una ratita, como vemos en pantalla, en donde tenía un pulsador, un suelo electrificado, tenía distribuidor de alimento, ¿no? Altavoces y luces, ¿no? Entonces, lo que hizo es condicionar a esta ratita para que pueda ir como solicitando de a pocos, ¿no? El tema de la comida y aprenda cierto comportamiento. Entonces, la seguridad basada en comportamiento no solo se centra en las reglas o normativas, sino en cómo las personas aprenden y cómo reaccionan también ante los estímulos y cuáles son también las consecuencias en su entorno laboral. Entonces, la idea es cambiar la cultura de seguridad observando y reforzando las conductas correctas. Principios fundamentales de la seguridad basada en comportamiento. El comportamiento es medible, observable y a su vez modificable. Los accidentes son prevenibles si eliminamos las conductas inseguras, las conductas de riesgo. El refuerzo positivo es más efectivo que la sanción. La participación activa de los trabajadores genera un compromiso. La seguridad es un proceso continuo y no un evento aislado. Entonces, entramos a que la seguridad basada en comportamiento transforma la seguridad de ser una obligación a convertirse en un valor compartido. Muy bien, entonces es muy importante saber qué principios son fundamentales de la seguridad basada en comportamiento. Entonces, ahora entramos a una pequeña explicación de esto. La seguridad basada en comportamiento se enfoca en poder observar lo que los trabajadores hacen, realizan, ¿no? Y poder reforzar
aquellos comportamientos que están alineados con una conducta o con una cultura de seguridad. Al identificar conductas inseguras o conductas de riesgo, las empresas pueden intervenir para poder cambiar esos comportamientos antes de que resulten en un accidente. Entonces, es importante el tema de la prevención. Si tenemos prevención, podemos detectar esos comportamientos riesgosos, inseguros, para poder brindar lo que es el reforzamiento y hacer la modificación de conducta y eso ayudar a evitar algún caso de accidente. Entonces, entramos a un enfoque tradicional versus la seguridad basada en comportamiento. Un enfoque tradicional se puede enfocar en encontrar culpables, responsables, ¿no? Luego reacciona después del accidente, ¿no? Podríamos indicar que vendría a ser como una cultura reactiva, ¿no? Que al momento de que surja un accidente, un incidente, ¿no? Un fatal, recién se tomen las medidas necesarias, ¿no? Para evitar que se vuelva a dar, ¿no? Pero eso vendría a ser un factor reactivo, porque recién accionamos después de algún evento y no sería una cultura preventiva. Refuerza el miedo y la sanción. A cambio, o versus la seguridad basada en comportamiento, tenemos que busca entender las causas de la conducta. Además, trabaja en prevención y hábitos diarios. Y por último, utiliza el reforzamiento positivo como motor de cambio. Muy bien, entonces tenemos ambas diferencias de estos dos tipos de enfoques, ¿no? Que claramente cada uno tiene un objetivo distinto, ¿no? Pero es más considerado trabajar con la SBC. Entonces, entramos al siguiente punto, que es el rol del comportamiento en los accidentes. Nos dice que más del 80% de los accidentes laborales tienen origen en una conducta insegura o una conducta riesgosa. Factores que influyen: presión por productividad, creencias culturales, ¿no? Es como la idea de yo siempre lo he hecho de esta manera y no ha pasado nada, o yo siempre he trabajado así. Luego tenemos distracciones y falta de concentración, ¿no? Hay veces que también podemos llamarlo la doble presencia, ¿no? Mi cuerpo está aquí, mi mente está allá, mi mente está en los problemas, mi mente está en mis inquietudes, ¿no? Y mi cuerpo seguramente está en el trabajo. Y bueno, el punto primero, cuando hablamos de presión por productividad, es cuando anteponemos la productividad antes que la seguridad, ¿no? Cuando ambas son importantes, pero la seguridad es netamente necesaria. Cambiar comportamientos quiere decir que al momento de poder hacerlos, también se podrían cambiar los resultados. Porque si yo cambio un comportamiento riesgoso o una conducta riesgosa o insegura, cambiaríamos el resultado, evitaríamos algún accidente, evitaríamos algún fatal. Comportamientos observables
versus invisibles. Cuando hablamos de comportamientos observables, hablamos sobre acciones que pueden ser vistas y evaluadas fácilmente, como usar un equipo de protección, a comparación de comportamientos invisibles. Hablamos de actitudes o pensamientos que no se ven directamente, pero que pueden afectar en muchas ocasiones las decisiones, como la actitud hacia la seguridad. Comportamientos observables versus invisibles. Es fundamental observar los comportamientos visibles, ya que son los que se pueden corregir y no solo corregir, sino que también puede ayudar de manera efectiva. Sin embargo, también se debe trabajar en modificar las actitudes y percepciones sobre la seguridad, ya que éstas, de una u otra manera, pueden afectar indirectamente el comportamiento. Entonces, entramos a las siguientes etapas de la seguridad basada en comportamiento. Definir conductas críticas. ¿Qué hábitos, qué conductas, qué comportamientos generan más riesgos? Otra etapa es poder observar en campo, detectar de forma objetiva de cómo se está trabajando y qué necesitamos mejorar o qué recursos les pueden estar faltando para que puedan realizar su comportamiento o su trabajo de una manera mucho más segura y efectiva. Retroalimentar, el poder dar feedback inmediato y positivo. Otro punto es reforzar, reconocer y premiar conductas seguras. Por último, tenemos medir y ajustar, analizar datos y mejorar continuamente. Entonces, esto ayuda a poder reducir significativamente la tasa de accidentabilidad, la tasa de incidentes, la tasa de fatalidades, ¿no? De hecho, es muy importante el implementar la seguridad basada en comportamiento y que se puedan también respetar las etapas, porque sin información previa no podemos hacer un buen análisis y por ende no se va a poder implementar lo que realmente la población está requiriendo, necesitando. Entonces, ahora hablamos de observación y retroalimentación. La observación es el corazón de la seguridad basada en comportamiento. O sea, es el centro de todo, el ser. Y debe ser constante, no solo después de un accidente, no caigamos en el factor reactivo. Al contrario, busquemos la prevención en todo momento. Entonces, por ende, la observación tiene que ser constante y, si es posible, diaria. Además, la observación tiene que ser objetiva y basada en hechos. O sea,
la observación que se haga se tiene que basar en el comportamiento visible y que pueda ser medible. Además, participativa e involucrando a todos, ¿no? A nivel jerárquico, ¿no? Vendría a ser su participación. Cuando hablamos de retroalimentación, ¿no? Hablamos que la retroalimentación debemos recordar que debe ser breve, ¿no? Breve, precisa, ¿no? Clara, ¿no? Y más aún positiva. Además, también tiene que estar orientada al futuro, no a la culpa, ¿no? Es como que no generar responsabilidad sobre el trabajador, sino que buscar la mejora continua. Reconocer lo seguro tanto como corregir lo inseguro, ¿no? Por eso es importante la retroalimentación, retroalimentar ya sea el caso que se presente. ¿Cómo es el ciclo de retroalimentación? El ciclo incluye lo siguiente. Primero, una observación. Segundo, una retroalimentación. Y tercero, un ajuste. Ajuste al comportamiento. Entonces, estos 3 puntos o este ciclo de retroalimentación, ¿no? Se utiliza para poder mejorar continuamente los comportamientos en el lugar de trabajo, ¿no? Como les digo, es importante realizar una observación que sea observable, medible, ¿no? Posteriormente, una retroalimentación inmediata para poder ejercer el ajuste necesario en este o dicho comportamiento. Entonces, este ciclo es esencial para la seguridad basada en comportamiento, ya que crea un proceso continuo de mejora. Además, también la supervisión debe observar los comportamientos, dar retroalimentación inmediata y ajustar las estrategias según sea necesario. A continuación, vamos a ver un pequeño video. Les pido que estén muy atentos. Y titula de la siguiente manera, son niveles de participación en el programa de seguridad basada en el comportamiento. Vamos a ir viendo de lo que se trata este video y es su manera de resumen. La seguridad como un valor. No hay factor más importante y decisivo en prevención que la valoración que uno hace de sí mismo. La seguridad es un valor personal. El valor de sentir en nuestro interior que estaremos bien en cualquier situación, saber que contamos con nosotros mismos para cuidarnos y actuar con la confianza que podremos cumplir nuestros anhelos, objetivos y metas. La seguridad empieza conmigo. Me conozco y conozco los estándares, riesgos y las medidas de prevención. Me quiero y valoro a mi familia, mi trabajo, a mis compañeros, a mi empresa y a mi país. Me cuido y aseguro mi trabajo cumpliendo los estándares y aplicando las medidas de prevención. Siendo consciente de la realidad, ya que la realidad es el producto de la observación más la interpretación. No todos interpretamos de la misma forma, ya que tenemos diferentes experiencias, creencias y emociones. Entendamos cómo funciona la conducta. Fundamentos de la ciencia de la conducta. La conducta se da en función de los antecedentes y consecuencias. En ambas podemos intervenir para reforzarlas. Por ejemplo, todos los incidentes deben ser reportados independientemente de su severidad.
El reporte de incidentes debe ser impulsado por refuerzos positivos o estímulos como recompensas y reconocimientos. El éxito de los resultados depende del compromiso de todos. Nivel estratégico, de gerente a trabajador. Nivel táctico, de supervisor a trabajador. Nivel operativo, de trabajador a trabajador. El programa de seguridad basada en el comportamiento refuerza y complementa el sistema de gestión vigente en la empresa. No compite con él ni lo reemplaza. ¿Cómo funciona el programa de seguridad basada en el comportamiento? Como paso inicial, la gerencia define la estructura y directrices del programa y se genera una lista de observación de conductas que el observador aplica. Este registro es sistematizado para su publicación posterior, que sirve a la gerencia para tomar acciones correctivas, además de reforzar positivamente a los trabajadores. Factores clave de éxito. Liderazgo visible y ejemplar de la alta gerencia. Enfocarse en las conductas seguras. Observar y escuchar para descubrir por qué se hace lo que se hace. Influenciar a los colaboradores retroalimentándoles. Realizar acciones correctivas para garantizar condiciones y conductas seguras. Medir los resultados. El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. Muy bien. De hecho, en el video anterior ha resumido prácticamente lo que vendría a ser el trabajo de la seguridad basada en comportamiento, desde cómo inicia la observación, la recopilación de la información, de los datos, ¿no? Cómo se procesa esa información, para qué se procesa la información, quién es el responsable a cargo de la recepción de la información y por ende, ¿no? La presentación último de los resultados que ayudan de una u otra manera a darse cuenta en la organización de lo que está ocurriendo en el área de trabajo con sus colaboradores, ¿no? Y qué planes de acción se pueden hacer o realizar o contemplar para poder atacar a esos comportamientos riesgosos que puedan estar presentándose para poder evitar y generar una cultura preventiva de seguridad y más no un factor reactivo posteriormente a algún acontecimiento. Entonces, creo que ha sido un video bastante resumido e ilustrado, ¿no? Para su entendimiento global y manera de resumen de lo que es implementar la SBC en una organización. Entonces, cuando hablamos sobre el poder del refuerzo positivo, las sanciones crean miedo, pero no cambian el hábito. El refuerzo positivo motiva a repetir la conducta, además genera compromiso y orgullo, crea un ambiente o un entorno de confianza. Un ejemplo, reconocer públicamente a un equipo que cumplió con todas, por ejemplo, las medidas de seguridad en un entorno crítico. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de refuerzo positivo y refuerzo negativo, en el refuerzo positivo, premiar el comportamiento deseado para que se pueda repetir. ¿Ok? Es como que yo quiero que esta conducta, o no yo quiero, sino yo necesito que mantenga este comportamiento seguro, ¿no? Entonces veo que lo está haciendo esta persona, entonces necesito que lo siga realizando. Entonces yo refuerzo ese comportamiento para que se mantenga en el tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de refuerzo negativo, hablamos de poder eliminar una consecuencia negativa cuando el comportamiento deseado ocurra.
Entonces, es importante, ¿no?, considerar también el refuerzo negativo. Ambos tipos de refuerzos son fundamentales en la seguridad basada en comportamiento. El refuerzo positivo involucra recompensas tangibles o reconocimiento, mientras que el refuerzo negativo implica eliminar una penalización cuando se adopta una conducta segura. Muy bien. Entonces, tenemos el siguiente cuadro para ayudarnos a reforzar la idea. Tenemos el reforzador positivo. Es un estímulo placentero que aumenta la probabilidad de aparición de una conducta. Muy bien, mientras que el reforzador negativo, estímulo desagradable que al eliminarse aumenta la probabilidad de que se repita la conducta. Luego consideramos como castigo positivo. Es un estímulo aversivo que disminuye la probabilidad de que un comportamiento se repita nuevamente. Castigo negativo. Es un estímulo placentero que al ser retirado disminuye las probabilidades de que una conducta se presente. El concepto de cultura de seguridad. Tenemos como definición: cultura de seguridad es el conjunto de valores, actitudes, comportamientos y prácticas que todos en la organización comparten, que priorizan la seguridad. Relación con la SBC o la seguridad basada en comportamiento. La seguridad basada en comportamiento busca construir una cultura que al modificar comportamientos a través de refuerzos y observación. Entonces tenemos que la cultura de seguridad en una organización se construye a lo largo del tiempo y está directamente influenciada por los comportamientos de los trabajadores. Un enfoque de seguridad basada en comportamiento busca integrar prácticas y valores que promuevan la seguridad en todos los niveles de la organización, en todos los niveles, en este caso, jerárquicamente. El rol de líderes y supervisores. Los líderes son un ejemplo vivo. Lo que hacen impacta más que lo que ordenan. Deben modelar conductas seguras, dar feedback frecuentemente, reconocer públicamente buenas prácticas. Entonces, la seguridad basada en comportamiento sin liderazgo comprometido claramente estaría destinado al fracaso. ¿No? Es importante que cuando se implemente la SBC haya un liderazgo visible, ¿no? Que haya un trabajo de equipo, que haya motivación,
que a nivel jerárquico todos estén involucrados y comprometidos, ¿no? Y que tengan la idea y convicción de que la SBS llega a sumar más al tema de seguridad como una herramienta de prevención. El rol de los trabajadores. Son protagonistas, no simples receptores. Su participación incluye observar a sus compañeros, dar y recibir retroalimentación, reportar riesgos sin miedo a represalias, ¿no? Entonces, la seguridad basada en comportamiento funciona cuando hay confianza, cuando hay apoyo y cuando hay una cultura compartida. ¿Cuáles son los beneficios de la seguridad basada en comportamiento? Uno de ellos puede ser la reducción de accidentes e incidentes, el mayor compromiso y motivación, mejora del clima laboral, cultura de seguridad sostenible, impacto positivo en productividad y reputación compartida. Retos de la implementación. Pueden haber algunos retos al momento de querer implementar o al momento de querer continuar con la SBS dentro de una organización. Uno de ellos puede ser debido a la resistencia al cambio, percepción de que es más trabajo, más actividades y que no están contempladas dentro de mis funciones, que es una de las ideas que normalmente presentan los colaboradores. Supervisores con mentalidad punitiva, ¿no? Es como, no reportes porque me vas a evidenciar, ¿no? O te voy a reportar, ¿no? Y claramente van a saber todos que fuiste tú, ¿no? Entonces, obviamente no genera confianza. Falta de constancia en las observaciones. O sea, hago mi observación ahora y acá la siguiente semana y no cumplo con la cuota establecida de la semana o del mes. Soluciones, ¿no? Ante esto pueden ser una comunicación clara, una capacitación adecuada, general, específica también para el entendimiento de SBS y un liderazgo activo y, como habían dicho hace un momento, visible, ¿no? De todo o a nivel jerárquico, el liderazgo visible y activo. Evaluación y seguimiento en seguridad basada en comportamiento, ¿no? Es importante la evaluación continua, ¿no? Se deben utilizar indicadores de comportamiento como tasas de accidentes y observaciones para poder evaluar la efectividad de las intervenciones de la seguridad basada en comportamiento. Luego tenemos herramientas de seguimiento. Uso de encuestas, entrevistas a los colaboradores y análisis de incidentes previos o accidentes. Ideas claves para recordar. La seguridad depende del comportamiento de todo el personal involucrado, indistintamente el cargo que puedan tener. Observar y retroalimentar es más efectivo que sancionar. Líderes y trabajadores comparten la responsabilidad de la seguridad. La seguridad basada en comportamiento es un cambio cultural y no es algo temporal. Por eso es importante recordar que es un proceso de mejora continua. Muy bien. Entonces, vamos a recordar
lo siguiente. La seguridad no es un papel firmado, ni mucho menos un equipo puesto. Es una decisión que tomamos en cada acción. Cambiar conductas no solo salva vidas, sino que construye culturas que cuidan y que protegen. Entonces, la seguridad basada en comportamiento no transforma procesos. Lo que transforma son a personas, al capital humano, ¿no? Que es de ello quien depende mucho más el tema de seguridad. La seguridad de sí mismo, la seguridad de sus compañeros y la seguridad prácticamente de todos. Muy bien, entonces para terminar con esta frase, un buen líder no crea seguidores, crea más líderes. Entonces, agradecerles por su atención a esta capacitación titulada con el tema de seguridad basada en comportamiento. Nos vemos hasta otra oportunidad.